Hola a todos los que se van uniendo. Vamos a tener ahorita un live con Pronatura que nos va a platicar qué pasa después de Navidad con nuestros árboles. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuáles son las implicaciones ambientales que tiene? Entonces, nada, estamos esperando a que ya dieron las 11 para comenzar. Aquí van a poder ver a Alan. Y a ver, Alan, activa tu micrófono y dinos algo y todos díganme si escuchan súper bien a Alan. Hola Ale, mucho gusto. Buenos días a todos. Buenísimo, Alan. Bueno, así lo vamos a ir transmitiendo. Entonces, primero que nada, pues muchas gracias a todos por conectarse. Me encantaría, digo aquí, Ale de Colana. Como saben, nosotros somos un directorio digital para reciclar, pero me encantaría que Alan nos platicara qué hacen en Pronatura y por qué es padrísimo lo que hacen allá. A ver, Alan, cuéntanos. Claro, Ana, mucho gusto y gracias por la invitación antes que nada y mucho gusto a todos los que nos escuchan. Es para mí siempre un placer hablar con gente que está interesada en estos temas, sobre todo en estos tiempos que tanta falta hace en el mundo. Esta parte de fomentar una nueva forma de relacionarnos con el planeta para que dejemos un mejor medio ambiente, no solo para nosotros, sino para los que están detrás de nuestras generaciones. Pues mira, en Pronatura México nosotros somos una organización de la sociedad civil que está abocada a promover la restauración y la conservación de los ecosistemas, en particular en la zona centro y occidente del país. Nosotros dentro de la institución tenemos 3 áreas. Estas áreas son cambio climático, agua y naturaleza. Cada una de ellas lleva distintos proyectos de corte ambiental. En particular, uno de los programas que llevamos actualmente es el programa de Regala un Árbol. Este programa lo que busca es que la gente se organice o ya de forma independiente lo haga y ellos hagan una aportación a la organización para que regalen un árbol y nosotros, como parte técnica, hacemos reforestaciones con esos árboles que ustedes donan. Me gustaría, antes de meterme un poco más en platicarles de qué se trata el programa, sí me gustaría aclarar qué es lo que significa plantar un árbol, ¿no? En particular, cuando uno adopta o regala un árbol, generalmente lo que sucede bajo esta situación es que la gente piensa que únicamente es un árbol que va y se mete en un sitio X y hasta ahí se acabó la historia. La realidad no es así, la realidad es que cuando nosotros donamos un árbol o regalamos un árbol, en realidad estamos haciendo algo más que solamente sembrar esa planta. Cuando nosotros pensamos la situación en un contexto quizás un poco más complejo, por así decirlo, en realidad lo que nosotros hacemos cuando plantamos un árbol es promover la continuidad de los servicios ambientales que esos árboles están ofreciendo. ¿Cómo es esto? Lo explico de una manera más sencilla. Existen diferentes estudios que revelan que cuando nosotros hacemos una reforestación en un sitio y en ese sitio plantamos distintos árboles, estos árboles generan una dinámica favorable para los ecosistemas. Es decir, a partir de que nosotros plantamos un árbol, existe la capacidad de aumentar la recarga de agua en los mantos acuíferos, podemos de prevenir la erosión del suelo, podemos promover hábitats para la fauna silvestre, que en muchos casos esta fauna está en peligro de extinción. Y aquí hago un paréntesis, lo que nosotros hacemos en Pronatura México con este programa de Regala un Árbol es seleccionar sitios que son prioritarios para la conservación de la naturaleza. En ese sentido, lo que buscamos hacer es hacer una reforestación en sitios en donde se promuevan hábitats para la fauna silvestre y nativa de esos lugares. Y además de, digamos, de todo esta maraña de beneficios ambientales que se producen cuando tú siembras un árbol, también existe una variedad de servicios, de beneficios sociales y económicos.
¿Cómo es esto? Se los explico. En ProNatura, cuando hacemos esta selección de sitios, no solamente es seleccionar sitios prioritarios para la biodiversidad, también lo que hacemos, quizás muchos de ustedes ya lo saben, es que en México más del 80% de los recursos naturales está en manos de ejidos, de comunidades o de cualquier otro tipo de propiedad de la tierra que es comunal. En este sentido, lo que nosotros hacemos es que cuando hacemos estas reforestaciones buscamos promover e incentivar las economías locales. Es así que capacitamos y damos empleo a brigadas comunitarias para que ellos se beneficien económicamente de las reforestaciones que hacemos, pero no solamente económicamente, también lo que buscamos hacer cuando involucramos a las comunidades es que ellas mismas empiecen a generar una nueva conciencia ambiental. En México tenemos una particularidad en varios estados de la República Mexicana, sobre todo en los ambientes rurales, y es que muchas poblaciones rurales conocen muy bien cómo manejar sus recursos naturales. Tienen una percepción totalmente distinta a la percepción que nosotros quizás desde un punto de vista más occidental tenemos sobre la naturaleza. Su forma de relacionarse con ella es totalmente distinta. Sin embargo, lo que sí podemos hacer nosotros es a través de estas capacitaciones técnicas promover nuevos valores hacia estas zonas que necesitan ser protegidas. En ese sentido, buscamos fomentar a través de talleres de educación ambiental, de capacitaciones, no solamente a adultos, sino a niños, a mujeres, a ancianos. Buscamos ir promoviendo esta nueva conceptualización de la naturaleza para fomentar un desarrollo más equilibrado de la sociedad con el medio ambiente. Súper. En ese sentido, digamos, dime. Entonces, como para ahorita esta primera parte resumirla, lo que ustedes hacen en ProNatura, digamos, es más que sembrar un árbol, ¿no? O sea, ProNatura se dedica a hacer una integración, por decirlo de una forma, de todo lo que implica o lo que gira alrededor de un árbol. Creo que eso que tú mencionas es algo que nos pasa, creo que a muchas personas. Yo hasta recientemente que tuve que ir a hacer fuimos a hacer una reforestación, como que me di cuenta, obviamente, de todo lo que implica, ¿no? No solamente es desde la selección de los tipos de árboles, el lugar donde lo vas a sembrar, quién va a cuidar de ese árbol, porque es muy bonito, creo que a veces cuando vamos y, ay, la reforestación, todo muy bien, pero creo que pocas veces pensamos qué hay más allá de sembrar este árbol, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté ahí, ya lo haya dejado muy bonito con su nombre y todo, pero ¿quién lo va a cuidar? Entonces, digamos que ustedes hacen toda esta parte, ¿no? O sea, ProNatura se dedica a hacer de la A a la Z en el cuidado y como reforestación y no sé cómo explicarlo, creo que tú debes tener las mejores palabras, que si pudieras describir como en una frase qué hace ProNatura, ¿qué dirías que ustedes hacen? En una sola frase yo diría que ProNatura, no, es difícil incluso pensarlo en una sola frase, ¿no? Porque Sí, claro. el proceso está muy complejo. Entonces quizás yo lo diría en dos frases. Lo que nosotros hacemos es un proceso complejo. ¿Por qué? Y trato de describirlo. Porque todo el proceso de la reforestación, como bien lo comentaba Sale, es un proceso que involucra un montón de fases y de etapas. No solamente la parte técnica o biológica de la selección de la planta, de la mejor técnica de reforestación, de hacer un diagnóstico del sitio en donde se va a reforestar y ver que realmente necesite ser reforestado el sitio. Este proceso de monitoreo también involucra todo un proceso y unas fases que son más de carácter social. Es decir, a donde nosotros vamos a sembrar los árboles, esos terrenos tienen dueño. Es como si a nosotros nos viniera alguien externo y nos dijera, oye, ¿puedo sembrar un árbol en tu jardín porque esto es benéfico para el mundo? Pues sí, pero quizás eso implica todo un proceso de negociación conmigo, ¿no? Claro, Y claro. conocer cómo eso puede beneficiarme, cuáles son los beneficios ambientales, sociales, económicos. Entonces, digamos, son fases tanto con etapas de carácter muy social como fases con etapas de carácter técnico y ambiental. Entonces yo lo describiría así como
un proceso complejo, más que una sola reforestación. Claro. Y oye, Alan, otra pregunta, que ¿cómo es que ustedes justamente, si me pudieras, ya sé que seguramente es un proceso súper complicado o que es un proceso no complicado, sino complejo, ¿no? Que tiene muchas variables. ¿Cómo es que ustedes seleccionan estos lugares para hacer la reforestación? ¿Qué tienen en cuenta? O sea, o es como aquí van a servir más, ¿por qué? Ok, pues afortunadamente en el país hay varias organizaciones que ya tienen información sobre distintos sitios, información de carácter biológico y de carácter social y físico. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando seleccionamos esos sitios es que primero recopilamos esa información, verificamos lo que los sitios donde se va a hacer esas reforestaciones sean de importancia biológica para el país, es decir, pueden ser áreas naturales protegidas estatales o federales, pero también pueden ser ejidos o comunidades en donde por su condición biológica sea importante reforestar en esos sitios. Solo por poner un ejemplo y dejarlo quizás un poco más, más claro. El año pasado, con esta campaña de Adopta una hectárea, hicimos reforestaciones en 2 sitios. Un sitio era un área natural protegida estatal que se encuentra en el Estado de México. Esta área natural protegida, por su carácter de protección, pues es un área que es fundamental para preservar la diversidad biológica de ese sitio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue llegar al sitio, hacer una exploración. Hagan de cuenta, ustedes toman sus herramientas, sus mochilas, GPS, libreta de campo, y entonces uno se va a caminar por todo el sitio hasta identificar aquellos sitios en donde haga falta reforestar. Por ejemplo, pueden ser sitios que estén desprovistos de vegetación, que estén con riesgo de erosionarse, o bien que las mismas poblaciones identifiquen y nos digan, en ese sitio necesitamos reforestar porque nos está afectando, porque quizás cuando llueve se inundan las partes bajas, entonces necesitamos reforestar las partes altas. Entonces, digamos, ese es un proceso que nosotros le llamamos diagnóstico para determinar los mejores sitios a ser reforestados. Súper, está buenísimo. Oye, Alan, y platícanos, ya están aquí preguntándonos cómo ayudan, pero no se preocupen, ahorita vamos a ir justamente a esa parte. Pero cuéntanos, ¿cómo eso, todo lo que ustedes hacen en Pronatura y ahora que ha terminado, pues ya como que oficialmente en mi casa no, pero oficialmente ha terminado la temporada navideña, ¿cómo es que se relaciona lo que ustedes hacen con el tema de los árboles de Navidad? Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, pues nosotros en Pronatura tenemos trabajo con comunidades en donde realizan plantaciones forestales justo para producir estos árboles de Navidad que cuando llega la época, pues ustedes y muchas personas más van por su arbolito, lo compran y lo adornan. Todo esto que hacen las comunidades es un proceso que tiene detrás muchas variables. Por decirlo de una manera, lo que hacen las poblaciones es hacer plantaciones forestales tal cual de esas especies, y esto tiene una ventaja. Cuando nosotros compramos un árbol, digamos, de Navidad de una plantación forestal certificada, nosotros tenemos la seguridad de que ese árbol no fue talado de una zona de protección natural, sino que sino que se desarrolló, creció y llegó a su talla promedio para ser vendido en un lugar que tiene cierto manejo y que es certificado por la autoridad ambiental, y que además tiene todo el aval de las comunidades para que ese árbol creciera en ese sitio con el menor impacto ambiental posible. Sin embargo, detrás de todo esto también hay una parte un poco negativa. Cuando las plantaciones forestales comienzan a hacerse extensivas, empieza a haber un proceso de cambio de uso de suelo. Es decir, las zonas en donde había bosque natural o bosque nativo empieza a ser cambiado por estas zonas de plantaciones forestales con estas especies que empiezan a ser demandadas comercialmente. Entonces, para nosotros poder generar ahí, digamos, un equilibrio entre lo que se demanda y entre lo que naturalmente debería de estar instaurado en el sitio,
pues necesitamos llevar a cabo justo estas estrategias de reforestación, porque es a través de estas estrategias de reforestación que logramos mitigar los cambios de uso de suelo asociado a esas plantaciones forestales, que como bien les digo, y quiero ser muy enfático, no son negativas del todo, tienen cierta parte positiva, y es justo esto, que uno no va y tala un árbol de una zona que no se debe talar porque es un área protegida, sino que uno toma el árbol de una zona que ya está destinada para esos usos, ¿no? Súper bien, Alan. Y ahora sí, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros o qué opciones tienen ustedes en Pronatura para que nosotros los ciudadanos que quizás, pues creo que muchas veces los que vivimos al menos en las ciudades no estamos tan conscientes de estas problemáticas porque pues vivimos alejados de las zonas, ¿no? Como dicen, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros ahorita que tú nos estás platicando que por supuesto el tema de los bosques en México y yo creo que en cualquier parte del mundo es un tema complejo, que tiene una parte social, por supuesto tiene una parte ambiental? ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer para nosotros tomar una acción que quizás yo a lo mejor justo ahorita en el contexto de la pandemia está complicado, ¿no? Que vayamos a hacer reforestaciones o que hagamos algunas cosas. ¿Qué, qué podemos hacer? Pues yo los invitaría de una manera muy cordial a unirse a nuestro programa que tiene Pronatura, que es Regala un Árbol. Les voy a platicar un poquito ahora sí ya metiéndome en el tema, cómo funciona para que ustedes entiendan quizás la naturaleza de este programa y cuál es el impacto que ustedes pueden generar si se involucran en él. Lo que ustedes hacen, digamos, cuando se involucran en este programa es hacer una donación, que con esa donación nosotros le denominamos a regalar un árbol. Esta donación es de 290 pesos. Y ustedes pensarán, ¿por qué 290 pesos si yo puedo ir a algún lado y comprar un árbol en 20, 50, 60 pesos? No sé. Ahora les voy a platicar y van a entender por qué. Cuando esa donación ingresa a Pronatura para hacer la adopción de un árbol, nosotros empezamos a gestionar todo un proceso, que es este proceso complejo que ya les comentaba anteriormente. Ingresa su donación, nosotros empezamos a movilizarnos con las comunidades para generar acuerdos y establecer los sitios en donde podemos reforestar ese árbol. Una vez que definimos los sitios, hacemos un diagnóstico para definir cuáles son las características físicas y biológicas del lugar y cuál sería la mejor especie para reforestar el sitio. Entonces, si solamente por poner un ejemplo, el año pasado la reforestación de estas donaciones por el programa Regala un Árbol fueron destinadas a reforestar la zona de los volcanes en la Ciudad y el Estado de México. En esta zona los árboles nativos son casi siempre árboles de bosque, pinos o encinos. Entonces nosotros seleccionamos una especie de pino, hacemos la adquisición de esa planta, generamos los acuerdos con la comunidad, generamos empleos temporales para que la comunidad misma sea quien haga la reforestación de esos árboles y posterior de eso, de ese proceso, no crean que hasta ahí se termina todo. Con esa misma donación nosotros hacemos un monitoreo y una evaluación durante 2 años. Es decir, cada año después de hacer la reforestación, volvemos a ir al sitio, contamos el número de plantas que metimos en ese lugar, las medimos para ver cómo está haciendo su crecimiento, hacemos una inspección para vigilar que esa plantación no tenga ningún problema sanitario o de plagas y posteriormente determinamos si es necesario implementar alguna medida correctiva. Hay algunas veces, por ejemplo, que por alguna cuestión natural, a lo mejor de pocas lluvias, tenemos índices de sobrevivencia. Si en ese sitio metimos, por decir algo, 800 plantas y en el siguiente año murieron 50 plantas, entonces lo que nosotros hacemos es en ese primer año hacer una restitución de las plantas que murieron para mantener la densidad original de la reforestación que nosotros hicimos. En el segundo año volvemos a hacer un monitoreo, otra vez volvemos a medir las plantas y volvemos a hacer esta inspección para determinar su condición sanitaria o si tiene alguna plaga.
¿qué es lo que nosotros esperamos hacer o por qué hacemos todo este proceso tan largo? Lo buscamos hacer porque las plantas son como los bebés, ¿no? Cuando están en sus primeros años, las plantas son muy vulnerables a un montón de condiciones ambientales o sanitarias. Entonces hay que tratar de mantener cierta vigilancia para que ellas aseguren su sobrevivencia. Pero también al hacer este seguimiento, este monitoreo durante 2 años, empezamos a involucrar a las comunidades con las que trabajamos para que ellas mismas se den cuenta que todo esto es un proceso y que es un proceso de largo plazo y que esos sitios que se reforestaron tienen una función y tendrán una función en el futuro que los va a ayudar a ellos y a todos nosotros. Entonces, yo los invitaría formalmente a que hagan a que se involucren en el programa, a que regalen un árbol, y yo les diría una síntesis de una frase que dijo un filósofo muy famoso que se llama Emmanuel Levinas, un poco acomodado pues a la cuestión de regalar un árbol, ¿no? Y es que cuando tú regalas un árbol, no solamente eres tú el que lo regala ni tú el que recibe los beneficios. Cuando tú regalas un árbol, estás pensando en el otro, en los otros que existimos en el mundo, en el país, en la comunidad. Entonces, una vez que ese árbol crece y se desarrolla, esos beneficios son beneficios comunes. Entonces, no solamente estás regalando un árbol, estás regalando una experiencia, estás regalando un beneficio, estás regalando un mejor futuro para el mundo, ¿no? Padrísimo, Alan. Oye, entonces digamos que cuando Pronatura recibe este donativo, es como dices, ¿no? Regalo el árbol, pero más allá de eso estamos, como dices, es un bebé, estamos dándole la guardería y estamos asegurándonos que coma y que esté bien nutrido y todo. Y además, bueno, creo que retomando una de las cosas que tú dijiste, dime si lo estoy interpretando mal, el hecho de que esté en estas zonas naturales, donde están los árboles, vamos a decir, creciendo como normal, ¿no? O sea, como deben, es lo que permite que haya un equilibrio y podamos tener zonas donde van a sembrar, por ejemplo, árboles de Navidad o va a haber algún tipo de aprovechamiento forestal controlado, ¿no? Entonces permite que haya como ese equilibrio entre las dos cosas, ¿no? A veces, y yo lo digo como a lo mejor como ciudadana normal, como que creemos que pues no sé, que tiene que ser aprovechado todo el tiempo todo, ¿no? Pero creo que ahorita lo que acabas de decir es algo que me gustaría que los que nos están viendo se lleven, tiene que haber un equilibrio entre lo que existe naturalmente y lo que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Entonces, no sé si me quieras corregir ahí algo, si yo entendí bien o agarré mal la idea. No, exacto, Ale, estás en toda la razón y sí, como bien dices, también creo que es un mensaje muy importante que todos los que estamos en esta sesión debemos de llevarnos y quizás todos los que estamos en esta sesión también expandirlo a sus conocidos, porque en realidad nosotros, como todos los animalitos que vivimos en el planeta, tenemos necesidades biológicas de comer, de ocupar cierto espacio, de ocupar ciertos recursos. Sin embargo, ese proceso, como bien dices tú, tiene que ser equilibrado. Es tal cual una metáfora de un metabolismo humano, por así decirlo. Uno no puede tomar más de 10 litros de agua al día porque puedes generar un desbalance en tu cuerpo y traducirse en una enfermedad. No puedes comer más de 10 comidas al día porque puedes causar un desequilibrio metabólico y causar una enfermedad. No puedes comer o tomar 10 refrescos en un día porque el azúcar se va a alterar y va a causar un desequilibrio. Entonces es lo mismo lo que pasa con la naturaleza. Nosotros no podemos extraer más de lo que la naturaleza puede procesar y regenerar. Claro. Entonces, cuando empezamos a generar estos desequilibrios, tenemos que buscar alternativas para poder compensarlos y ayudarle a la naturaleza a mantener ese equilibrio. Súper. Alan, y bueno, aquí no sé si tengan algunas preguntas, las pueden ir poniendo tanto en Facebook como acá en Instagram. Y otra cosa que me gustaría aprovechando que te tenemos aquí, que nos platicaras,
¿hay algunas acciones que tú pudieras decir, ustedes como expertos en todo este tema de bosques, el tema como de aprovechamiento, ¿no? Y conservación de la naturaleza, ¿qué, si hubiera algún tip que nos dieras como, oye, por ejemplo, nunca, no sé, estoy diciendo puras locuras, ¿no? Pero creo que a veces como ciudadanos, sobre todo acá en la ciudad, nos cuesta mucho trabajo ver qué es lo que podemos hacer. Por supuesto, participar en Adopta un Árbol, o Regala un Árbol. ¿Qué más? O sea, tips así, que dijeras 2 o 3 tips de la vida normal, de la vida diaria, que tú dices, Alan, nunca hace esto, Alan, siempre hace esto, porque yo sé, porque dentro de todo lo que yo sé, sé que eso es lo que ayuda a la conservación. ¿Qué nos dirías que podemos hacer? Claro, pues mira, hay un montón de cosas y de tips que yo podría darles, ¿no? Pero creo que unos que son muy relevantes son los siguientes y les voy a explicar por qué. Bueno, además de unirse a esta campaña, ¿no? Como bien dices, de Regala un Árbol, creo que algo que es fundamental es, sobre todo para las gentes que vivimos en la ciudad, porque quienes vivimos en la ciudad tenemos una condición totalmente distinta a las personas que viven en el campo. Quienes viven en el campo pueden hacer otras acciones con otros alcances muy distintos, pero quienes vivimos en la ciudad podemos hacer, primero, creo que entre menos consumo de cosas innecesarias hagamos, es mucho mejor porque todo lo que consumimos, y yo los invitaría a que todos los que están en esta sesión hagan ese ejercicio en algún momento del día, eh, párense en el centro del cuarto, la sala, la cocina, en donde estén, y den una vuelta completa y piensen y reflexionen en todas las cosas que tienen en ese espacio, cuáles cosas son necesarias, pero también de dónde vienen esas cosas. Es decir, seguramente en esa vuelta, yo cuando me doy una vuelta en este espacio que estoy ahora, veo un libro, por ejemplo, veo una envoltura de unas galletas que me comí en la mañana. Pero esas galletas no solo son galletas, es una envoltura que tuvo todo un proceso industrial para fabricarse y ese proceso industrial tuvo un impacto ambiental y muy fuerte, porque se produjo a través de la extracción de ciertos recursos, se produjo a través de un proceso industrial que generó bastantes impactos. Entonces, digamos, ese sería mi primer tip, ¿no? Tratar de pensar muy bien antes de hacer el consumo de algún producto. El segundo tip sería, por supuesto, reciclar. Creo que este proceso de reciclaje es muy importante y ustedes lo saben muy bien, porque todos los desechos que nosotros generamos, los generamos con esta visión de que al final son un desecho y la realidad no es así. Hay desechos que tienen un uso secundario y que pueden volver a tener un valor. Entonces yo los invitaría también a hacer un reciclado. Y el tercer tip, que quizás puede ser un poco más complejo, pero yo los invitaría a hacer y a notar todos los beneficios y toda la gratitud que uno siente cuando lo hace, es tratar de hacer algo en el pequeño espacio en el que nosotros tenemos para poder entender la complejidad de todo lo que nosotros consumimos. Es decir, si tú puedes sembrar un poquito de cilantro, si tú puedes sembrar una zanahoria, si tú puedes sembrar un jitomate, si tú puedes además fertilizar esas plantas con la propia composta que generaste del reciclaje que estás haciendo, vas a notar una gran satisfacción y tu percepción de la producción de desechos va a cambiar totalmente. Porque te vas a dar cuenta que la producción de un jitomate de este tamaño, que quizás tardó 3 o 4 meses en crecer, es un tiempo que tú tienes que esperar para poder consumir ese alimento. Y entonces te vas a dar cuenta que cuando vas al supermercado y compras medio kilo de jitomates, viene de todo un proceso de producción que tiene un montón de trabajo de gente detrás, que tiene un montón de uso de recursos detrás y que además tiene un impacto ambiental detrás. Entonces, de esa manera se puede fomentar un consumo más responsable. En el mundo, las ciudades consumen más del 70% de los recursos que se producen a nivel mundial. Esto quiere decir que quienes vivimos en las ciudades somos altamente demandantes de productos. Entonces necesitamos, como ya lo habías dicho hace un momento, Ale, tratar de compensar ese desbalance y tratar de promover un equilibrio entre el consumo
y la conservación de la naturaleza, que al final de cuentas es quien nos da todos los productos que nosotros necesitamos para vivir. Está buenísimo, Alan. De hecho, yo creo que vamos a poner una historia con estos 3 tips para ver quién se anima. Hoy justamente, fíjate, me dejaste pensando como cuando sí te paras a la mitad de una habitación y volteas a ver y te vas a dar cuenta que pues todo, casi todo, podría decir, de lo que tenemos proviene de la naturaleza, ¿no? O sea, sería impensable para nosotros decir, ay, bueno, pues si no hubiera bosques o si no hubiera zonas naturales, yo podría obtener todo lo que tengo. La verdad es que no. Entonces, vamos a ver si podemos hacer este ejercicio. Por acá le ponen felicitaciones, les está gustando mucho la información. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, pero si no, también me gustaría, Alan, solamente como muy breve y obviamente resaltando ahorita lo que tenemos de regalo un árbol, ¿qué otras cosas? Porque me gustaría que los que nos están viendo ahorita como que entiendan el total de ProNatura. ¿Qué otras cosas hay allá en ProNatura? Porque a mí me gusta mucho lo que ustedes hacen y creo que vale mucho la pena que la gente conozca, ¿no? Que no solamente es, no sé cómo decirlo, nada, pues los bosques, ya que bien los bosques, sino ¿qué hacen ustedes allá que pudiera también interesarle a la gente, que para que estén atentos, que los sigan en redes sociales? Desafortunadamente ahorita en Instagram no se ve, pero los pueden seguir también. Aquí puso Alan un comentario, si no ahorita yo les dejo las redes sociales. ¿Qué más puede hacer la gente acá? ¿Qué pueden ver ahí en ProNatura en sus redes sociales? Claro, Ale. Pues mira, cuando tú te metes a las redes sociales de ProNatura, vas a encontrar las áreas en las que nos dividimos y los servicios que tenemos disponibles. Sin embargo, algo que me gustaría resaltar es que estas áreas tienen toda una connotación teórica, científica y reflexiva detrás. Es decir, tenemos 3 grandes áreas, yo les decía, cambio climático, agua y naturaleza. En cambio climático, lo que se busca es justo promover acciones basadas en la naturaleza, que es un término que actualmente está promoviendo la Organización de las Naciones Unidas, y es justo para promover o motivar la mitigación y reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Ustedes dirán, porque a veces hasta a uno le pasa, pues, ¿qué me estás hablando en chino, no? En pocas palabras, lo que buscamos en esta dirección es promover soluciones que reduzcan los efectos negativos del cambio climático y que nos ayuden a adaptarnos a esos efectos. Actualmente ustedes quizás lo habrán notado y se los pongo con un ejemplo quizás muy burdo, pero real. Si se dieron cuenta, la temporada de lluvias, de calor e incluso ahora el invierno en la Ciudad de México se atrasó. O sea, simplemente el frío más crudo comenzó a partir de mediados de enero, cuando antes comenzaba a finales o mediados de diciembre, incluso a principios. Todo este cambio en las estaciones se debe a ese desequilibrio del que tanto hemos estado hablando, ¿vale? En las condiciones naturales que regulan el clima. Entonces, para tratar de mitigar esos impactos de ese desequilibrio ambiental, necesitamos hacer 2 cosas. Una, mitigar las acciones que promueven esos cambios ambientales. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Neutralízate, que lo que busca es medir la huella de carbono de las personas y de las empresas para ver cuántas emisiones de dióxido de carbono generan en un tiempo determinado, y con eso se genera un costo. Ese costo nosotros lo llevamos hacia la conservación y el mantenimiento de los bosques en alguna parte del centro y occidente de México, con lo cual nosotros buscamos promover, fomentar la restauración y la conservación de estos bosques, que al final de cuentas son quienes absorben todo ese dióxido de carbono que generamos, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, en acciones de adaptación, muchas veces estos cambios climáticos que se están dando y estudios científicos los respaldan, va a ser difíciles de controlarlos. Es decir, el daño que en muchos casos ya le hicimos a la naturaleza, y eso me gustaría también que todos se lo queden para la reflexión, son daños irreparables.
son daños que desgraciadamente van a ser irremediables. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esas nuevas condiciones o a esos cambios. Quizás va a haber lugares en México en donde por alguna condición de desequilibrio va a dejar de llover menos. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar estrategias para adaptarnos y aprender a vivir ahora bajo esa nueva condición. No es lo mejor, pero necesitamos generar estrategias de adaptación. Claro. Eso, digamos, podemos encontrarlo y es solamente una probadita, ¿no? De lo que encontramos en cambio climático. En agua, en la dirección de agua, pues está este programa de Adopta una hectárea, de Regala un árbol, pero también tenemos muchos programas para promover la conservación y la reforestación de los bosques. Sobre todo tenemos una política muy rígida en que todas nuestras estrategias de conservación y de restauración tienen que tener un lazo muy fuerte con las comunidades. Para nosotros es muy importante trabajar con ellas porque, como ya les decía, en México más del 80% de los recursos naturales están en manos de comunidades, indígenas o no indígenas. Entonces son ellos los guardianes de estos bosques y para lograr promover acciones relevantes necesitamos vincularnos con ellos. Y en naturaleza pues tenemos muchos otros proyectos, desde proyectos con empresas, con personas, con comunidades que buscan promover la restauración y la conservación de los recursos naturales. Entonces, en pocas palabras y para no extenderme más, yo diría que en Pronatura van a encontrar dos cosas. Una, el compromiso de promover actividades para la conservación de la naturaleza y la otra, un gran compromiso para mantener lazos de cordialidad con las comunidades con las que trabajamos, que son ellas quienes se encargan o quienes son ellas quienes tienen en sus manos la conservación de gran parte de la naturaleza en México. Y por supuesto, pues también van a encontrar una asociación en la que ustedes, cualquiera de los que nos están escuchando, van a encontrar un fuerte respaldo científico, técnico, de todas las actividades que nosotros hacemos. Todos los que estamos en Pronatura tenemos un bagaje técnico y científico muy fuerte. Hay personas con licenciaturas en ciencias ambientales, en biología, pero también hay maestros en ciencias, doctores, ¿no? Buenísimo, Alan. Pues ya vamos cerrando. Muchas gracias. Yo nada más para cerrar como todo lo que dijimos ahorita, a nosotros en Ecolana nos encanta lo que hacen en Pronatura, porque justo una de las cosas que más valoramos y que creo que ustedes podrán ver en nuestras redes es que la información sea fidedigna. Si quieren información de verdad de lo que está pasando, de conservación, de todo, pero que es súper específica, que es una información muy confiable, de verdad váyanse a las redes de Pronatura, a su página, porque ahí lo van a encontrar. Y como ven, además ellos ejecutan muchas cosas que para nosotros como ciudadanos, que quizás no está en nuestras manos en estos momentos poder hacer algo, tener un impacto directo, nos ponen en la mano una herramienta, como dicen, ¿no? Para neutralizarnos, para aportar. Y bueno, de nuevo, hacerles la invitación que ya les hizo Alan, que se sumen a Regala un Árbol, que incluye, como les decía, poniendo la analogía de que es un bebecito su árbol, pues incluye el parto, los primeros cuidados, la guardería de los primeros 2 años, y creo que es una cantidad que es pues relativamente pequeña con la que podemos aportar, ¿no? Como aquí nos ponían en un comentario, que era Patricia, nos ponía como todo viene de la naturaleza. Entonces, sin la naturaleza ni siquiera estaríamos nosotros aquí. Entonces, muchas gracias, Alan. No sé si tú quieras decir algo final. No, pues gracias a ti, Ale, y a todos los que nos están escuchando. Realmente espero que esta pequeña charla sea de gran valor para todos ustedes y sobre todo que piensen que al final del día, al final de la vida, todos somos naturaleza. Estamos constituidos de naturaleza y somos parte de ella. La naturaleza es una red de conexiones, entonces en parte de esa red de conexiones estamos involucrados nosotros. Y si nosotros dañamos uno de esos pequeños hilos de esas conexiones o generamos un desequilibrio, todo se altera, incluyendo la vida de nosotros mismos. Entonces,
sí los invito a hacer cualquier tipo de acción de estos tips que ya les comenté, a regalar un árbol o incluso alguna otra actividad que esté en sus manos para promover este equilibrio en la naturaleza y por supuesto entre todos nosotros. Súper. Pues bueno, con esto nos despedimos. Sigan aquí en Instagram, digo, no se pudo hacer la conexión, pero salen como Pronatura México. También recuerden que si bien ahorita hablamos de pues cómo salen del nacimiento de los árboles y todo, el fin de vida es súper importante. Recuerden que allá aquí en el mapa de Colana, que es de colana.com.mx, tenemos puntos para que lleven su árbol y tenga un fin de vida adecuado, no terminen las calles donde normalmente termina pues siendo, digamos, como un inicio de un basurero clandestino o acaban siendo incendiados por personas un poco ahí malintencionadas. Entonces recuerden que ahí tenemos los puntos de acopio para los árboles de Navidad y bueno, pues con regalar un árbol, pues vamos a prepararnos para la siguiente Navidad, para que haya ese equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Los árboles que podemos tomar de la naturaleza y los que tienen que estar ahí, pues sosteniendo todo nuestro sistema. Muchísimas gracias, Alan. Creo que te vamos a invitar más seguido porque tenemos muchas cosas de qué hablar, temas de cambio climático, de agua, que nos gustaría compartir con nuestros seguidores. Muchas gracias, Alan. Gracias a ti, Ale. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos a todos. Mil gracias por conectarse.